Bienvenidos hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto volver a saludarles por este medio. Sean bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes y rogamos a nuestro Dios que siga bendiciéndoles y derramando toda clase de bendiciones sobre sus vidas, sobre sus familias, sus trabajos y pues también sobre su vida espiritual, que el Señor siga mostrándose cada día más a cada uno de nosotros. Y bien, hermanos, agradecemos de nuevo que ustedes apartan este tiempo para poder estar con nosotros y poder seguir estudiando la palabra del Señor juntos. Empezamos hace algunos meses con la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en Roma. Y estamos, gracias al Señor, en el capítulo número 14. Estaremos viendo el capítulo 14 y nos quedaría prácticamente el capítulo 15 la próxima semana. Y dentro de 2 semanas estudiaremos el panorama del 16 y con eso estaremos dando conclusión, ¿verdad? Estaremos concluyendo nuestro estudio de Romanos y bueno, agradecemos al Señor su paciencia, hermano, y gracias a Dios porque hasta este momento Él nos ha ayudado y nos ha guiado. ¿Le parece si oramos entonces? Ponemos en las manos de nuestro Dios este tiempo y podemos leer su palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana porque este domingo tú nos permites estar estudiando tu palabra, Señor, a través de este medio. Te bendecimos porque tu palabra nos ayuda, nos alienta, nos guía, nos redarguye, nos enseña, nos amonesta, nos exhorta. Gracias, Padre, porque eres tú quien haces eso a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Señor, pedimos que tú sigas bendiciendo, Señor, la vida de cada uno de nosotros y de cada hermano. Por favor, Señor, guárdanos de pecar contra ti, Señor. Guíanos siempre y suplicamos que en esta mañana nos permitas comprender tu palabra, nos permitas entenderla, Padre, nos permitas continuar creciendo en tu gracia, Padre. Guía a cada hermano y hermana que está tomando esta clase a través de este medio. Y Padre, por favor, permítenos seguir creciendo. En el nombre precioso de Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Hermanos, entonces el repaso en la semana pasada pudimos ver el capítulo 12 y 13, donde Pablo da las indicaciones en cuanto a cómo se debe conducir un cristiano con respecto a los que son incrédulos. ¿Se acuerdan? Dice, no paguen mal por, no paguen algún mal con mal, sino paguen el mal con el bien. Dice Romanos 12:21, dice, no seas vencido de lo bueno, sino vence con el bien el mal. Y también cómo debemos comportarnos con el gobierno. Dice ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Recuerda usted alguna de sus enseñanzas? ¿Cómo podemos someternos al gobierno? Podría ser el pagar los impuestos. Sería una de las maneras en las que nosotros podemos someternos al gobierno, ¿correcto? Mientras ellos no nos pidan hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces hay que someternos a ellos, ¿correcto? Someternos al gobierno. Mientras ellos no nos estén prohibiendo cantar a Dios, entonces ahí, si ellos prohíben eso, nosotros tenemos que ser fieles a Dios primeramente. Pero bueno, eso no se ha prohibido en nuestro país, gracias al Señor. Y bueno, no hay necesidad en algún sentido de ir en contra al respecto de los cultos, porque podemos cantar, tener culto libremente. Ese es el repaso, hermanos. Pero ahora vamos a ver algo interesante, hermanos. Después de haber hablado sobre nuestro trato con la gente de afuera en la iglesia, incluyendo el gobierno, a partir aquí del 14:1, hermanos, Pablo nos está enseñando en cuanto a cómo debemos tratar a personas dentro de la iglesia y específicamente a los hermanos que son débiles en la fe. El capítulo 14 nos está hablando sobre esto, cómo el Evangelio, hermanos, transforma nuestras vidas y transforma también nuestras relaciones interpersonales con las personas en el trabajo que son inconversas, que no conocen a Cristo, también con el gobierno. Pero, hermanos, el Evangelio transforma también nuestra relación con los mismos hermanos, con nuestras mismas, pues nuestra misma congregación en la que estamos. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Porque aquí Pablo está diciendo, reciban al débil en la fe. Hermanos, no son los nuevos creyentes, que quizá yo acepté a Cristo el día de ayer y sería un nuevo creyente, pero Pablo no está pensando en un nuevo creyente. Está hablando de personas que no han aprendido a vivir bajo la gracia de Dios y bajo la libertad que los hijos de Dios ya gozamos. Estos débiles en la fe
son los que ven como pecaminosas a cosas que no lo son. Por ejemplo, abstenerse de ciertos alimentos. Los débiles en la fe son aquellos hermanos que ven como pecaminoso el hacer ciertas cosas, ¿correcto? Son los que no poseen el conocimiento o la firmeza en cuanto a la libertad cristiana. Nosotros somos libres en Cristo, hermano. Los débiles en la fe son los que aún no han experimentado la plena libertad en Cristo y dan una exagerada importancia a ciertas reglas y tradiciones. En el caso de los romanos, aquí esta congregación, hermanos, eran las tradiciones del judaísmo y los hábitos del paganismo. Ellos, hermanos, le daban mucha importancia a esto y no tenían esta libertad en Cristo, no la disfrutaban. Y entonces Pablo dice que ellos son débiles en la fe. ¿Por qué? No han aprendido la libertad en Cristo. Puede ser que yo recibí a Cristo, hermanos, el mes pasado, pero en este mes he ido aprendiendo que soy libre en Jesucristo en algún sentido. Entonces, yo no sería el débil en la fe que está pensando aquí Romanos. Puede ser que sí, si como acepté a Cristo la semana pasada o el mes pasado, sea un bebé espiritual. Eso sí lo dice la Biblia, que acabamos de nacer de nuevo espiritualmente. Tenemos que ir creciendo, tenemos que tomar leche para después probar alimentos más sólidos y llegar a ser pues cristianos maduros, ¿no? Pero aquí el débil en la fe no se trata del tiempo que uno tenga de cristiano. Se trata más bien de qué tanto ha aprendido y ha madurado para gozar, hermanos, para entender que desde que creímos en Jesucristo tenemos una libertad en Él. Y no debemos de nuevo como colocarnos como esclavos bajo ciertas pues tradiciones. Hermanos, nosotros que somos fuertes espiritualmente, nosotros que vivimos en la gloriosa libertad que tenemos en Cristo, usted y yo tenemos la obligación de soportar las flaquezas de los débiles y de contribuir a que ellos sean fortalecidos. Ese es nuestro deber, hermanos. Nosotros que hemos encontrado la libertad en Cristo y la vivimos, tenemos la obligación, hermanos, de soportar entonces, pues, en este sentido, la debilidad del otro hermano y hay que ser parte del crecimiento de él. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, aquí en Romanos 14, del 1 al 11. Como siempre les pido, hermanos, traigan su papel y lápiz y traigan, por favor, hermanos, su Biblia. Y dice así la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Hermanos, vamos a ver en primer lugar cuáles serán las características de aquellos hermanos débiles en la fe. La clase de trata de eso, hermanos, que nosotros cuando hemos recibido el Evangelio, estas buenas noticias, y hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, este mensaje transforma nuestra vida. No solamente nos da la vida eterna, sino que transforma nuestro corazón. Y hermanos, transforma nuestra relación con los hermanos en la iglesia, que son débiles en la fe. ¿Cuáles son las características de estos hermanos? De acuerdo a lo que Pablo está escribiendo aquí. Hermanos, en primer lugar, esto es en cuanto a la comida. Ellos, hermanos, pensaban que no podían comer todo. Recuerdan, algunos judíos decían es que no se puede comer carne de cerdo, no se puede comer esto, no se puede comer lo otro.
tenemos que tener esto, tenemos que tener lo otro. Entonces cuando se juntaban estos judíos cristianos con otros en la iglesia que no tenían esta misma convicción, los otros los juzgaban. Pero ¿qué le pasa? ¿Por qué sigue atado? No, 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 no. Si no has entendido, pues vete de la iglesia. No, este hermano, yo no quiero ir al convivio porque este hermano va a empezar con sus cosas. Entonces, hermanos, la característica de estos hermanos era que en cuanto a la comida, ellos tenían muchos problemas. No, esto no hay que comerse, no, esto sí. Y no era por salud, sino era por tradición. Es claro que si usted dice, hermano, pues nada más deme un taco de barbacoa porque es bastante colesterol y bueno, hermanos, yo nada más quiero un taquito chiquito de barbacoa y eso es todo. Pero ¿por qué, hermano? Es que estoy cuidando mi salud. Eso no es equivocado. ¿Qué es lo equivocado? Lo equivocado es decir, no, 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 hermano, no coma ese taco de barbacoa. ¿Por qué? Porque pues escuché por ahí que la sacrificaron al diablo, que en ese puesto la sacrifican a los demonios. Y hermano, eso no se hace. Y hermanos, ya oramos por los alimentos y vaya, no sabemos si realmente fue sacrificada a Satanás o no. Entonces, pues podemos comer. Pero o los otros hermanos, no, 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 es que de esa no, porque eso no está correcto. Entonces ellos tenían muchos problemas, hermanos. Decían, nosotros somos judíos y tenemos reglas dietéticas, por lo cual nuestra tradición nos dice que eso no debe ser así. Hermanos, muchos de los miembros de la iglesia provenían de un trasfondo pagano también. Y había comida sacrificada a los ídolos. Cuando usted va a primera carta a los Corintios 8:4, Pablo les explica, a ver, si hay personas que sacrifican comida a los ídolos, ustedes saben que los ídolos no importan. No, no son nada, ustedes pueden comerlo. Pero, dice, por motivo de conciencia, si usted se encuentra en una mesa y le dicen, esto se sacrificó a los ídolos por testimonio, usted dígale, no lo voy a comer. Dice, pero no es porque los ídolos sean algo. Dice, los ídolos no son nada, pero es por testimonio y por el motivo de conciencia. Hermanos, y los otros provenían de un trasfondo judío en el que se hacía mucho énfasis con respecto a los alimentos limpios e inmundos. De nuevo, esto era una tradición, alimentos limpios dietéticamente y alimentos inmundos, ceremonialmente, perdón. Limpio ceremonialmente o inmundo ceremonialmente. Un alimento limpio pudiera ser alguna pues la carne de algún sacrificio que ellos hicieran, de algún corderito, pero un alimento inmundo, hermanos, pudiera ser el cerdo. Los que tienen pezuña hendida, estos no se podían comer, hermanos, de acuerdo a la ley de Dios. Entonces ellos en esta tradición dijeron, nosotros no vamos a comer. Por estas razones, hermanos, algunos de estos grupos se hicieron vegetarianos aquí en la iglesia. El hecho importante es que nadie menosprecie ni juzgue al otro porque todos han sido recibidos por el mismo Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí. A ver. Bueno, usted se hizo vegetariano, usted es vegano, el otro es así. Yo quiero decir algo. Usted tiene que recibir al débil en la fe. ¿Por qué? Usted tiene que tener paciencia. Si hay alguien que no quiere comer cerdo porque eso le desagrada a Dios, usted no puede juzgarle. Usted tiene que ser paciente y decir, poco a poco el hermano va a entender que claro, por salud no podemos comer cerdo como tal, pero eso no significa que estoy pecando contra Dios, ¿correcto? Si como cerdo en un sentido, no estoy pecando contra Dios, si estoy cuidando mi cuerpo. Si no lo estoy cuidando, si estamos pecando al no cuidar nuestro cuerpo, al comer todos los días, cada fin de semana y no estar de alguna manera haciendo ejercicio y sacando también, pues de alguna manera oxigenando, ¿verdad? El cerebro, el cuerpo con el ejercicio, con caminar algunos kilómetros. Hermanos, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que ellos están haciendo diferencias en cuanto a la comida. Pero es que Dios ya recibió a los judíos y a los gentiles. Dios ya los recibió en Cristo y los unió. Hermanos, en la iglesia puede haber algún hermano o hermana débil en la fe que juzga por algunas decisiones. Entonces es ahí donde uno tiene que tener paciencia y decir, bueno, Dios lo recibió al hermano y a mí también. Así que vamos a tener paciencia y continuar adelante. Hermanos, en cuanto a la observancia de ciertos días, en el versículo 5 y 6 dice así, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. De nuevo, los dos grupos, judíos y paganos, que aceptaron a Cristo, hermanos, que escucharon el Evangelio. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo, hermanos, que el versículo 5, que los judíos observaban ciertos días. Ellos ciertos días decían, hoy es fiesta, vamos a hacer esta fiesta. Pero el otro grupo, hermanos, no tenían esas fiestas y decían,
Imagínense en la iglesia, vamos a tener un convivio el próximo mes. ¿Qué día? El 5 de octubre. Ay, no, es que ese día nosotros tenemos una fiesta. ¿Pero de qué fiesta o qué? Pues sí, era una fiesta que nosotros celebrábamos en la sinagoga, en el judaísmo. Y luego el otro grupo diciendo, ay, pero ¿por qué ustedes siguen en esas fiestas? Esas fiestas no les van a salvar. Si faltan esas fiestas no va a pasar nada. Decían, no, si tengo que estar, tenemos que estar ahí, tenemos que ir a esas fiestas, porque si no, entonces Dios no nos va a bendecir. Entonces ellos hacían mucho énfasis en los días. Y los paganos, claro que también tenían sus fiestas y sus celebraciones, pero ellos no decían, es que esto no nos va, Dios nos va a mandar un rayo del cielo y si no asistimos. No, entonces había, hermanos, estas discrepancias, habían estas disensiones dentro de la iglesia, como con los hermanos. ¿Por qué? No habían entendido que en Cristo eran libres, hermanos, y que no habían entendido, hermanos, que el Dios que les había salvado también había salvado al hermano. Entonces, hermanos, nosotros a veces no entendemos que Dios nos ha salvado también a nosotros, pero a los hermanos también. Y a veces pensamos, hermanos, de los hermanos de manera muy mala. A veces, hermanos, ignoramos a los hermanos, los juzgamos de alguna u otra manera, porque llegó tarde. Wow, este hermano llegó tarde. Y no sabemos, hermanos, si el hermano tuvo que ir al médico, no sabemos si tuvo algún percance, no sabemos si se le ponchó una llanta, no sabemos si el tren se le atravesó. No tenemos idea, hermanos, de por qué llegó tarde o simple y sencillamente se levantó más tarde de lo debido. Pero antes de saber, ya juzgamos. Y, hermanos, a veces juzgamos por la ropa que trae. Híjole, es que el hermano no trae corbata como yo. Y no, es que él no, como que no está agradando mucho a Dios. Sí, la ropa es importante, mis hermanos, es un aspecto a señalar, pero estamos juzgando, hermanos, y estamos de alguna manera, pues sí, haciéndolo a un lado. El Evangelio cambia esas actitudes, podemos decirle, oiga, hermano, sabe que eso que está haciendo, pues como que se pudiera hacer mejor, hermano. O sabe que Dios ya no nos está diciendo que tengamos que ir a tales fiestas en ese caso. En lugar de juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio ha transformado nuestra vida, hermano, nuestro corazón. Y por eso es que podemos tener una relación de hermandad en la iglesia. Hermanos, es evidente que Pablo está refiriéndose aquí a las tradiciones judías también en cuanto al sábado y otros días considerados diferentes por ellos. Hermanos, los judíos decían que el sábado, hermanos, era el día en el que Dios había mandado reunirse. Pero el día que el Señor Jesucristo resucitó fue en domingo. Y ellos empezaron a juntarse en domingo. También se juntaban otros días en la semana, pero el domingo era el día que se juntaban para alabar al Señor. Entonces, hermanos, había judíos que decían, no, yo es en sábado. No, en domingo no, es en sábado. Pero había otros de contexto gentil, como griegos, ah, que decían, no, es que en domingo, vamos a juntarnos en domingo. Y había disensiones. Hermanos, de nuevo se nos olvida, ante estos detallitos, se nos olvida, hermanos, lo más importante. Es actuar, hermanos, por un pleno convencimiento, hermanos, por fe. Vea el capítulo 14, versículo 23, dice así, pero todo el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tenemos, hermanos, le dice Pablo aquí, ustedes tienen que estar convencidos que lo que ustedes están comiendo, aunque alguien nos sacrificó a los ídolos, si están ustedes solos, acuérdense que los ídolos no son nada, Dios está por encima de ellos. Tenemos que hacer todo para qué, hermanos. Dice la parte final, para hacer que Dios sea glorificado. Entonces, hermanos, a veces nos centramos más en las peleas, en las diferencias entre hermanos, en las discrepancias y disensiones. No me gusta cómo el hermano trae su vestido, la hermana. No me gusta el color de la corbata del pastor. No me gusta esto. Hermanos, eso denota en nosotros una debilidad. ¿Por qué una debilidad? Porque no hemos aprendido a vivir la libertad, hermanos, que Cristo ya ha logrado por nosotros. ¿Cuáles eran las características de estos débiles en la fe? Ya dijimos las comidas, ellos decían, es que ciertas comidas nada más. La segunda cosa, ¿cuál es, hermanos? Ya vimos en cuanto a días festivos, el sábado. Y hermanos, ahora vamos a ver en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hermanos que son débiles en la fe? Hermanos, hay que recibirlos o aceptarlos. Dice el versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre diferentes opiniones. La versión Dios habla hoy dice, reciban bien, acéptenlos. Hermanos, en lugar de repelerlos, en lugar de decir, ay no, ahí está hermano, ahí está hermana,
No, no, ni que nos hable porque se va a pegar esto. No, no, hermanos, es que no me agrada cómo él hace las cosas. En lugar de hacer eso hay que recibirlo, hermano. Recibirlo, hermanos, aceptarlo. Y poco a poco ir hablando, hermanos. Dice ahí no para contender sobre opiniones, sino para poco a poco ir diciendo, hermanos, ¿qué sería lo más importante, hermanos? La fiesta, estos detalles, o lo que Dios quiere que hagamos con nuestro corazón y la actitud. Y poco a poco, hermanos, ir hablando, ir caminando juntos e irles mostrando, ¿verdad? A estos débiles en la fe, hermanos, que somos libres en Cristo de alguna manera, no para pecar, pero somos libres para ya no estar como esclavos a diferentes tradiciones. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer con los débiles en la fe? No hay que entrar en discusiones vanas con ellos. A ver, hermanos, vamos a hablar aquí con la Biblia, porque ustedes son unos ignorantes. Bueno, cuando se habla con esas actitudes y con ese tipo de lenguaje, hermanos, pues es triste, hermanos, porque es muy grosero. Es muy grosero, hermanos, y uno se está haciendo ver como es que el que sabe. Más bien, hermanos, reitero, no es entrar en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado, sino es recibirlos. Y cuando ellos vean, hermanos, que nosotros en lugar de repelerlos, los estamos aceptando, las cosas serán diferentes. ¿Por qué siempre me han repelido y ahora el hermano me invitó a comer, me invitó a su casa, nos invitó a la familia, a nuestra familia? Y no fue para entrar en discusiones, sino fue para decirle, hermano, bienvenido, le amamos en el Señor. Claro, poco a poco se tiene que ir viendo este tipo de fallas y errores y se tienen que ir corrigiendo a la luz de la palabra del Señor. Y usted puede ser un medio para que el hermano o la hermana pueda ir creciendo, para que ella se dé cuenta o él se dé cuenta que si traigo una corbata roja, no importa si Dios ya me ha recibido, o si no traigo ningún tipo de corbata y así entro al culto, bueno, también Dios me ha recibido. En este sentido no nos está tratando más que de detalles, hermanos, de detalles pequeños. ¿Qué hay que hacer con ellos? No hay que menospreciarlos, hermanos, no hay que juzgarlos, no hay que decir, no, ese hermano, reiteramos, no hay que repelerlos, no hay que segregarlos. No, es que ese hermano no te juntes con él porque si no traes corbata como él, entonces no te va a aceptar. No hay que juzgarlos ni menospreciarlos, hay que mostrarles ese amor. Y en la sobremesa o con otros hermanos puede haber el bullying, hermanos. Oh, y luego ese hermano, ¿qué te dijo el hermano fulano? Que no trajiste corbata, no me digas. Sí, a mí también me dijo que si yo no traía corbata iba a ir al infierno. Y empieza a haber una burla en círculos más íntimos con otros que también saben, hermanos, que ellos, que los hermanos son débiles en la fe. No hay que menospreciarlos, juzgarlos, hermanos. ¿Qué hay que hacer? Hay que aceptarlos, hay que recibirlos, hermanos, como el Señor Jesucristo lo haría. ¿Para qué? Para enseñarnos, hermanos, nuestros errores y ayudarnos a caminar. ¿Por qué, hermanos? Todos nosotros y ellos, todos hemos sido recibidos por el Señor y todos tienen el mismo valor ante sus ojos. Hermanos, aunque el hermano diga, es que si no trae color de corbata roja aquí al culto, como que usted vale menos delante de Dios. Y nosotros digamos, ay no, es que el hermano, si uno no trae corbata, piensa que no somos cristianos en domingo. Hermanos, eso que está ocurriendo ahí, ahí necesitamos nosotros recibir a este hermano y mostrarle que todos tenemos el mismo valor a los ojos de Dios, aunque yo no traiga la corbata que él tanto anhela. En cuarto lugar, hermanos, no hay que juzgarlos. Ya dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Está diciendo Pablo, a ver, si fuera tu propio criado, entonces tú puedes hacer algo con ellos. Pero tú quién te crees para juzgar al criado ajeno, deja que su amo le ayude. Hermanos, nosotros no somos el amo de nadie, todos los hermanos en la iglesia somos iguales y también tenemos el mismo dueño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar por ellos y dejar que el dueño, el Señor Jesucristo, se encargue de seguir trabajando con ellos. Nosotros también podemos ayudarles, ser un instrumento en la mano del Señor. Pero, hermanos, podemos ser una piedra de tropiezo para diferentes hermanos. Cuando juzgamos en nuestros círculos íntimos, cuando hacemos bullying, cuando, hermanos, hablamos chismes y mal de ciertos hermanos, porque tienen estas debilidades en la fe. Podemos ser piedras de tropiezo y hacer que ellos no regresen más a la iglesia. Hermanos, podemos hacer que ellos no regresen a la iglesia por nuestro comportamiento. Hermanos, no somos nada nosotros mismos. El dueño de la vida de ellos es el Señor Jesucristo. Y Él es el que quiere y puede tenerlos firmes.
El Señor Jesucristo quiere, hermanos, cambiar, sí, al hermano débil en la fe, a nosotros también, y a cada uno de los que asistimos a la iglesia nos quiere ir santificando poco a poco. Tenemos diferentes errores, tenemos faltas muy variadas, pero el Señor trata con cada uno de nosotros de manera específica y especializada en este sentido. Vea lo que dice Romanos 14, de 12 al 15. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de si está diciendo, hermanos, que realmente el juicio le corresponde a Dios en este sentido, ¿no? Ah, el juicio es de Dios y nosotros vamos a comparecer ante Él en este aspecto. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Esta es una actitud de crítica, sino más bien decida no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vea lo que dice ahí, decida no poner tropiezo. Es algo deliberado e intencional. Hoy yo no voy a hablar mal cuando los hermanos digan, ya te fijaste el hermano fulano, ya viste a la hermana fulana, el hermano Mengano me dijo que yo no traía mi corbatita roja y el hermano ya me mandó al infierno. Hermanos, en lugar de ser ocasión de caer o tropiezo para esos hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor Jesucristo, que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No es pecado ir a la iglesia sin corbata, pero hay personas que pueden pensar, hay cristianos que pueden pensar que es pecado no llevar corbata, ¿correcto? Entonces, aunque él piense eso, nosotros sabemos que eso no es pecado, hermanos, por lo cual nosotros no tenemos que juzgarles ni en este sentido molestarnos con ellos, sino recibirlos y ayudar a su crecimiento. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Está diciendo, a ver, si por cuestión de comida a tu hermano esto le cuesta trabajo, tú ya no estás amándolo, tú estás diciéndolo, pues yo sé que traer aquí es un ejemplo, hermano, yo sé que traer corbata no es pecado, yo lo sé bien eso, yo sé muy bien eso, pero el hermano piensa que sí es pecado. Entonces, si yo tengo la actitud de decir, pues a mí no me importa, a mí no me gusta la corbata y no lo voy a traer por nada del mundo. Solo un ejemplo, hermano. Y el otro hermano se contrista y el otro hermano dice, híjole, es que eso que hace el hermano, yo no sé por qué, siendo un hermano en la iglesia que ama a Dios, no trae su corbata. Y el hermano se contrista. Dice ahí, no hagas que por la corbata tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto está hablando de comida. Está diciendo Pablo, a ver, si tú te estás comiendo a los gentiles, les dice, tú te estás comiendo un plato de unos tacos de carnitas, pero cuando tu hermano judío te ve y él es contristado, dice, es que yo nunca he comido carnitas, es que Dios nos ha enseñado que eso no se debe hacer. Se contrista, hermanos. Dice ahí, tú ya no andas en amor. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer si viviéramos en ese tiempo? Tendríamos nuestro plato de carnitas, hermanos, y diríamos, aquí está, se lo voy a dar a alguien más. Mira, aquí vi un indigente, había alguien en la calle, oye, ¿quieres unos tacos? No los he tocado, mira, te los regalo. Y decirle al hermano, ¿qué le parece si vamos por un caldo? ¿Qué le parece si vamos a comer arroz, frijolitos, unas enchiladas? Hermano, en lugar de decir, pues yo ya sé que las carnitas no son pecado en sí. Y que este hermano exagerado se vaya a donde quiera, se vaya a otro lado y no me vea comer carnitas, porque yo me las voy a comer. Yo tengo tantas ganas de comer carnitas. Yo sé que no es pecado, tengo el derecho de comerlas y no me importa. Y que ese hermano tenga esa impresión de decir, wow, qué difícil, yo no entiendo esto, pero yo no soporto ver al hermano comer carnitas, como en esta época. Y se va a su casa y se deprime. Y falta los cultos dominicales. Y falta el culto de oración. Y ya no ve las clases en su casa. Hermanos, dice ahí, no hagas que por una comida aquel hermano se contriste, aquel hermano se pierda, se aleje del Señor, se aleje de la congregación por un solo plato de comida. ¿Por qué no lo dejas ahí, se lo das a alguien más y comes algo que al hermano? ¿Por qué? Porque él es débil en la fe. Y si somos fuertes nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Soportar al débil, recibirlo, hermanos, para que él no caiga en esto. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está diciendo el apóstol Pablo, a ver, el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Entonces, ¿por qué le das tanto énfasis a tu comida? Dice, más bien,
busca la justicia, dice, busca la paz con tus hermanos y busca el gozo en el Espíritu Santo. Porque imagínense, usted ya está listo para comer la carnita, pero viene aquel hermano y dice, yo sé que ese hermano no le gustan las carnitas y yo sé que ese hermano puede ser una piedra de tropiezo. Y usted regalar ese plato de carnitas lo pone de mal humor. Ay, es que ¿por qué tengo que dejar de comer por este hermano? Dice el apóstol Pablo. El reino de Dios consiste en tener el gozo del Espíritu Santo. Hermanos, con gozo y alegría nosotros podemos ser cristianos que no son de piedra de tropiezo a otros, que amen a los otros cristianos, que reciban a los débiles en la fe. Ya dijimos que débil en la fe no es aquel que aceptó a Cristo la semana pasada, eso sería un nuevo creyente, un bebé en la fe. Pero el débil en la fe está hablando de cristianos, que puede ser que lo aceptó la semana pasada Cristo, el mes pasado o hace 50 años, que hermanos no han entendido la libertad que uno tiene en Jesucristo desde cierto sentido. ¿Correcto? Dice ahí, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, esta actitud de pensar en los otros agrada a Dios. Esta actitud de pensar en el otro hermano, en la hermana, es aprobado también por los hombres. Wow, el hermano pudo comer su plato de carnitas, pero lo dejó a un lado. Lo dejó a un lado. Hermanos, está diciendo la Biblia que hay que contribuir a la paz en la iglesia. En lugar de la disensión. Es que yo soy así, es que yo como carnitas desde niños, es que a mí no me importa la inmadurez del hermano. Hay que contribuir a la paz. Para eso hay que pagar el precio, hermanos. Y dice la mutua edificación. Hay que contribuir para que los otros hermanos, en lugar de ser piedra, sean derribados por nuestro testimonio malo en este sentido, que nosotros hermanos les edifiquemos, les ayudemos, les oremos por ellos, oremos con ellos, hermanos, que seamos unos hermanos en Cristo, que seamos cristianos que nos frecuentamos y que nos procuramos, hermanos, procuramos el bien del otro, procuramos que el otro sea edificado, procuramos que el otro crezca por encima en ocasiones de mi propio crecimiento. Claro, es necesario nuestro crecimiento, pero estamos pensando que el otro hermano crezca. Hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que negarnos a nosotros mismos. Ya vimos el versículo 13, 14 y 15. Ya lo que dice ahí, hermanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, es necesario tomar la decisión personal de qué. ¿Cuál decisión personal sería aquí la que el apóstol nos está llamando? De no poner piedra de tropiezo a nadie. Y particularmente a quién? A los hermanos débiles. Porque no debemos ser causa de caída de nadie. Hermano, que nuestra vida sea un instrumento en las manos de Dios y no un instrumento en las manos del diablo. Lo que Dios hace con un martillo, hermanos, es algo bello. Es, hermanos, clavar maderas y colocar los clavos en su lugar debido para hacer algo hermoso, hermanos, una casita, para hacer algo de verdad hermoso. Pero podemos ser instrumentos en las manos del enemigo. Y en lugar de hacer algo hermoso y de construir, el enemigo lo que sabe hacer bien es destruir. Con ese mismo martillo, hermanos, nosotros podemos ser instrumentos en las manos del enemigo para destruir otras vidas, para que otros hermanos se alejen, para que otros hermanos pues pierdan esta comunión con el Señor porque no los aceptamos. Hermanos, por supuesto, esto no significa perder nuestra libertad en Cristo, sino poner los límites voluntariamente, que es una demostración preciosa de la libertad y el amor. Tengo la libertad de comer carnitas, pero tengo la libertad de no comer carnitas. Si como carnitas, el hermano le voy a hacer ocasión de caer. Si no como carnitas, se las puedo regalar a alguien y él puede disfrutar de ese platillo y voy a ayudar al hermano en un sentido. Hay que negarnos a nosotros mismos, hermanos. Hay que poner límites a nuestra libertad por amor a los hermanos débiles. Hermanos, es actuar en armonía con Jesucristo, quien por amor a nosotros murió. ¿Para qué, hermanos? Para salvarnos. Hermanos, hay que tratar de agradarles también en este sentido. ¿Cómo así? Vea el capítulo 15. Dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ve ahí en la pantalla. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que hermanos, que nosotros que hemos entendido que somos libres en Jesús,
para vivir para Él, para amarle, para glorificarle, pero no para estar sometidos a ciertas leyes. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que recibir, soportar al débil en la fe, para irle enseñando la libertad que tenemos en Cristo. Y para eso va a haber ocasiones en las que tenemos que negarnos a nuestros propios derechos. Usted dice, es que es mi derecho hacer esto. Esos hermanos, de nuevo, el mismo ejemplo. Es mi derecho comer carnes. Yo, carnitas de cerdo, yo las pagué. Y dice aquí el apóstol Pablo, sí, es su derecho, hermano. Pero ¿y si por esta ocasión no se agrada a usted mismo? No disfruta de esos tacos tan ricos. Y en lugar de eso piensa en que al hermano le va a ser mejor que usted deje esos tacos. Cada uno, hermanos, busque agradar a su prójimo. Cada uno de nosotros busque edificarlo, hermanos. Ese es el llamado, que busquemos edificar al hermano en la fe. Dice ahí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba en el cielo y Él pudo agradarse a sí mismo diciendo, yo estoy bien aquí. Pero hermanos, Él dijo, Él pensó en nosotros y dijo, ellos están a punto de ir al infierno. Tengo que ir a morir por ellos en este sentido. Tengo que salvarlos. Hermanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice ahí, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay que agradar a los hermanos débiles, como soportando sus debilidades, sus flaquezas, y negarnos a nosotros mismos. Esto es bueno, hermanos, y contribuye a la edificación de ellos, de nosotros y de la iglesia. El gran ejemplo es el del Señor Jesucristo, que durante su vida y todo su ministerio ahí en Getsemaní, hermanos, y en la cruz, siempre buscó el bien y la bendición, no ya de los débiles, sino de los perdidos. Jesús en Getsemaní dijo, Padre, si hay otro camino, dice, muéstralo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, hermanos, el Señor Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el Señor Jesús pudo no haber escogido este camino en un sentido, en todo su derecho y libertad. Sin embargo, buscó nuestro bien, rescatarnos, perdonar nuestros pecados, libertarnos de manera verdadera, libertarnos espiritualmente, libertarnos de manera permanente. Hermanos, Él lo hizo por amor a nosotros. ¿Por qué no imitamos, hermanos, su ejemplo del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo? ¿Por qué no imitamos su ejemplo, hermanos? Según el versículo 4 aquí del capítulo 15, dice que en las Escrituras, en la Biblia, hay enseñanzas al respecto, hermanos, y destaca la paciencia de los fuertes para consolación de los débiles. El capítulo está diciendo que nosotros que hemos entendido que somos libres en Cristo y no tenemos que someternos a alguien o a algo, hermanos, ¿qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que nosotros podemos ayudar a los débiles en la iglesia, consolarlos. ¿Lo haremos en esta semana, en este mes, este año, hermanos? ¿O cuando se presente la oportunidad? El propósito de esta actitud, hermanos, hacia los débiles se resume en 4 palabras de los versículos 5 y 6. Sean de un mismo sentir y estén unánimes. Esta actitud de los fuertes contribuirá a la unanimidad, hermanos, al amor y a la armonía. ¿Qué pasa si usted, hermanos, se niega a usted mismo? Si nos negamos a nuestros derechos y por amor a los otros hermanos dejamos de hacer algunas cosas, hermanos. Esto va a contribuir ¿a qué? Al amor, a la armonía y a la unanimidad, hermanos. Y terminamos la clase entonces. Jesús dijo una vez que a los pobres siempre los íbamos a tener entre nosotros. De la misma manera podemos decir que a los débiles en la fe también los tendremos siempre. De ahí que tenemos la necesidad ¿de qué? De asumir estas actitudes hacia ellos. Pensemos en algún hermano o alguna hermana que esté débil en la fe. Oremos en silencio ahora por él o ella y pongamos en las manos del Señor a fin de que podamos servirles y ayudarles con verdadero amor. ¿Qué le parece si lo hacemos, hermano? En la próxima clase veremos la última parte del tema de la transformación del creyente, que es el capítulo 15 de Romanos. En la semana léalo varias veces y la semana, dentro de 2 semanas, vamos a terminar con Romanos 16. Hermanos, entonces vea cómo el mensaje del Señor transforma nuestra vida. A tal modo, hermanos, que nosotros entendemos la libertad que tenemos en Él para vivir, hermanos, una vida que le agrade. Y que hay cosas, hermanos, que serían por tradición, que desde hace algunos años se ha hecho así, pero que para Dios no es pecado. Pero para otros hermanos dicen, sí, es que yo no puedo
creer que alguien haga eso. Yo no puedo creer que alguien tenga un foco ¿cómo se llama? Un foco de luz blanca. Bueno, hermanos, a mí me gusta la luz blanca, imagínense. Pero el hermano le es ocasión de caer eso. Voy a ponerle un foco de otro tipo de luz. Esto no quiere decir que tenemos que cumplir los caprichos de los hermanos, no está diciendo eso. Sino está diciendo que hay cosas que algunos piensan que son pecado, que son pecaminosas, hermanos, y que nosotros sabemos que no es así. Sin embargo, hermanos, por amor a ellos, nosotros dejamos de hacerlas mientras podemos hablar con ellos, platicar con ellos, enseñarles, pues que a veces las cosas no son como ellos piensan. No es pecado no llevar corbata al culto dominical. Y podemos decirle, hermano, a mí me aprieta mucho la corbata, esto, lo otro, o simplemente no me gusta. Y hermano, pues no es pecado no llevarla a la iglesia en el culto dominical. Pero la voy a llevar, hermano, pero quiero hablar con usted sobre eso. Poco a poco, hermanos, se va caminando y se va contribuyendo en amor a que los hermanos débiles en la fe, en lugar de irse y se desanimen, puedan ver, hermanos, y puedan permanecer en la congregación. Hermanos, vamos a orar y vamos a pedir por esos hermanos o hermanas en nuestra iglesia que quizás son débiles en la fe, y por cada hermano y hermana en la iglesia que es fuerte en la fe en el Señor Jesucristo, para que suceda, hermanos, esto, que reciban a los débiles en la fe y que, hermanos, ellos puedan pues permanecer en la iglesia y permanecer siguiendo a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana porque aunque es un tema difícil el que tenemos aquí en Romanos 14, gracias porque tú nos enseñas este principio del amor, el buscar el bien del otro hermano, el buscar que el otro hermano sea edificado por encima de mi bien, por encima de mi propia edificación. Te pedimos, Padre, que tú guíes a cada hermano y hermana que está viendo esta clase y que tú les uses poderosamente, Señor, que sean un instrumento en tu mano para, Señor, soportar, Señor, a los débiles, como dices aquí, soportar a las personas que no han entendido la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Padre, gracias te damos, gracias por esto. Bendícenos, por favor, guárdanos, cuídanos y permítenos, Señor, estar la próxima semana aquí. Y gracias porque casi nos permites concluir con nuestro estudio de Romanos. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde y la próxima semana estaremos meditando en Romanos 15 si el Señor no dispone otra cosa. Léalo varias veces durante la semana, hermano, por favor, y el Señor le bendiga. Muchas gracias.